Muchísimas gracias por la invitación para hablar hoy aquí de inflación. Desde luego, el fenómeno económico que más ha distorsionado, que más nos ha distorsionado a los economistas. Yo sé que ahora es fácil, relativamente fácil, caer en el sesgo retrospectivo y decir que era obvio que se iba a producir un repunte de la inflación. Y no digo que no, y no digo que hace 2 años podíamos intuir que una de las formas de salir de la pandemia COVID era vía un incremento de la inflación. En cierto modo, los economistas y los bancos centrales buscábamos, deseábamos que se produjera ese incremento de la inflación, pero desde luego lo que nos ha sorprendido es la virulencia de ese repunte de la tasa de inflación. No se está viendo, ¿no? Aquí. Bueno, aprovecho para atrás. Vale, aquí simplemente. Y podéis quitar. Bueno, puedes quitar. Ah, gracias. Ah, sí. Bueno, este gráfico un poco para ver la evolución de algo que es obvio en un foro como este, no hace falta entrar en esos detalles, pero en otros foros sí. Me explico, y es la diferencia entre la evolución del índice de precios y la tasa de inflación. La tasa de inflación no hace más que medir la variación de ese índice de precios. Y cuando uno mira el gráfico a la derecha, que es el índice de precios, lo que observa es que bueno, el crecimiento acumulado de los precios, de ese IPC, había sido hasta hace un año y pico del orden de un 1,5% TAE. La tasa acumulada de la inflación en los últimos años había sido del orden del 1,5%. Por lo tanto, en el área euro hemos estado durante 2 décadas con una tasa de inflación que ha estado por debajo del objetivo del Banco Central Europeo. Y lo que ha sucedido es que prácticamente, como digo, en 18 meses hemos tenido un repunte de ese componente de precios que ha provocado que ahora sí la TAE de la evolución de la inflación desde que nació el euro ahora se ha situado en el 2,05%. Podríamos decir, por lo tanto, que desde un punto de vista de medio y largo plazo, lo que ha pasado con la inflación en los últimos 18 meses no es tan grave. Intento entrecomillarlo. Digo que no es tan grave porque lo que ha sucedido en los últimos 18 meses es que se ha acumulado toda esa inflación de menos que se había estado acumulando durante los últimos años. O dicho de otra forma, la tasa, la TAE de la inflación desde que nació el euro hasta ahora, pues como digo, ha sido del orden del 2%. Podríamos considerar, por lo tanto, que el Banco Central Europeo ha cumplido con su objetivo. El problema y la pregunta que nos hacemos es que si ese one-off, y si se me permite esa expresión, ese one-off de la inflación que hemos tenido en los últimos meses, va a continuar o simplemente ha sido eso, ha sido un one-off para quedarse ahí el nivel de los precios. Porque, insisto, la tasa de inflación ya se está moderando, pero el nivel de precios no se va a volver. El nivel de precios no va a volver al nivel de noviembre. Para que eso fuera así, tendríamos que asistir a una deflación. Y nadie está hablando de una deflación. De lo que estamos hablando es de que seguramente ese nivel de precios se enquiste ahí. Y a partir de ahora asistamos a una especie de efecto meseta en donde la tasa de variación de los precios esté más en línea con el objetivo de el Banco Central Europeo. Pero que ese incremento de los precios importante en los últimos 12 o 18 meses, evidentemente está aquí para quedarse. Y esta es una de las tesis centrales sobre las que tenemos que discutir, sobre las que tenemos que debatir los economistas, porque evidentemente tiene implicaciones en términos de política monetaria, en términos de tipos de interés. Y esa, como digo, es la primera tesis. La primera tesis es que hemos tenido un efecto one-off que ha supuesto un repunte de la inflación equivalente a lo que no se habría producido en los años anteriores y que la tasa de crecimiento de los precios, esto es la inflación, se va a moderar, pero no va a ser negativa. Ergo, el nivel de precios no va a volver a los niveles que teníamos pues hace un año y pico. Ese repunte de la inflación, lo he comentado al principio, ha tenido un componente de sorpresa, ¿eh? Y es verdad que se nos ha ido hasta niveles que no podíamos imaginar a nivel global, una tasa de inflación del 10%. Y si hacemos un poquito de zoom, bueno, pues lo que observamos es que aunque se ha acelerado en los últimos
15, 18 meses, podríamos considerar que el repunte de la tasa de inflación comenzó justo ahora, hace 2 años, ¿eh? Y el repunte de la tasa de inflación comenzó al principio del año 2021. Fijaos como en la parte final del año 2020 la tasa de inflación era apenas del 1%. Y en cierto modo la inflación era tan baja o fue tan baja en el año 2020 porque se vio afectado por esa depresión de la demanda asociada al COVID. Y no solo por la depresión de la demanda, sino también porque el precio del petróleo, como os acordáis, en abril llegó a cotizar, algo que nos parece absolutamente imposible de creer, pero llegó a cotizar el barril tipo West Texas en Estados Unidos, llegó a cotizar en precio negativo, es decir, te pagaban dinero si tú te querías, si tú estabas dispuesto a llevarte petróleo. Esto es importante para entender los factores distorsionadores de la inflación. El punto de partida tan bajo de la inflación que tuvimos en el año 2020 y que ya el repunte de la inflación comenzó en los primeros meses del 2021 y que esos primeros repuntes de la tasa de inflación se debieron fundamentalmente a factores de oferta. Veremos que ha habido factores de oferta, veremos que ha habido factores de demanda y veremos que ha habido factores de liquidez. Esto es un poco técnico, pero bueno, en este foro puedo ser técnico y es clave tratar de diagnosticar bien, a ser un economista forense, por así decirlo, y tratar de ver bien cuáles han sido las claves que explican el incremento de la inflación para tratar de anticipar qué es lo que va a pasar con la inflación en los próximos meses. Bueno, pues como digo, el primer tramo alcista de la inflación, este primer tramo que duró prácticamente un año, se debió a factores de oferta. Y por eso los economistas, y por eso los mercados financieros, y por eso el Banco Central, los bancos centrales, consideramos que era un repunte coyuntural. Yo sé que esto se nos ha echado en cara en muchas ocasiones, que estuvimos diciendo durante todo el año 2021, que el repunte de la inflación no nos preocupaba. No nos preocupaba porque la tasa de inflación era del 3 o del 4% y sobre todo porque estaba condicionado por unos factores de oferta que entendíamos que iban a ser transitorios y que no se iban a trasladar al resto de los componentes del PIB, de la inflación. Esos factores de oferta, claramente, tenían que ver con los cuellos de botella. Los cuellos de botella ha sido uno de los principales factores distorsionadores del análisis económico en el año 2021. ¿Qué es eso de los cuellos de botella? Bueno, pues que de repente la función de la capacidad productiva de las empresas no fue capaz de atender la demanda. Y no fue capaz de atender la demanda porque, reconozcámoslo, la recuperación de la economía post-COVID en la segunda mitad del año 2020 fue muy superior a lo que podíamos estimar. Hoy también nos parece obvio y evidente, pero que se encontrase una vacuna para el COVID en noviembre, apenas unos meses después de declarada la pandemia, ha sido un hito científico sin precedentes. Acordaos como en marzo, en abril, en mayo se decía, vamos a tardar muchísimo tiempo en poder encontrar una vacuna. Pues bien sea por la eficacia de la vacuna o bien sea porque al final se impuso aquello de la inmunidad de rebaño y todos nos contagiamos del COVID, lo que es verdad es que la recuperación de la actividad industrial en la segunda mitad del año 2020 fue mucho más rápida de lo que podíamos estimar. Después de unos 4 meses con una actividad industrial absolutamente parada, de repente empezamos a demandar productos y no da abasto, la capacidad productiva no da abasto. Por eso decimos que fue un problema de la oferta. No fue tanto en las fases iniciales un problema de demanda, sino un problema de la oferta. La oferta no fue capaz de adaptarse a una demanda que, bueno, pudo ser algo más alta de lo normal, pero sobre todo, como digo, tuvimos ese problema. En ASI hemos elaborado un índice de cuellos de botella, que es el que tenéis ahí, y se puede observar cómo empezaron los cuellos de botella, pues eso es, a finales del 2020, cómo esos cuellos de botella alcanzaron un máximo en el año, a finales del año 20, perdón, a principio del año hasta el año 21, y desde entonces lo que estamos asistiendo es a una moderación de los cuellos de botella.
Y claro, esto tiene una señal positiva y ya vais viendo un poco cuál es una de nuestras grandes conclusiones. Hemos visto los máximos en la tasa de inflación. A partir de ahora, la tasa de inflación se va a ir moderando y además lo va a hacer a ritmo relativamente intenso. Porque desde el lado de la oferta, desde el lado de los cuellos de botella, los indicadores que tenemos son claramente optimistas. Claramente nos vienen a decir que los problemas que había relativos a la capacidad de producción, a la disponibilidad de barcos, al nivel de inventarios, pues está moderando. Hoy os he puesto el indicador AFI que elaboramos de cuellos de botella, pero aquí os pongo y el link abajo, el mismo indicador o uno similar que elabora la Reserva Federal de Nueva York, para que tengáis otras fuentes adicionales para tener indicadores. Y de nuevo, la Reserva Federal de Nueva York ha elaborado este índice, ha hecho un backtesting, lo ha elaborado años atrás. Podéis ver que este no era un problema que nos perturbara a los economistas. Podéis ver lo mismo, el fuerte repunto inicial y cómo ahora los cuellos de botella se están modelando. La Reserva Federal de Nueva York calcula este índice todos los meses. Por si fuera poco, o a ese factor de oferta, a ese shock inicial de oferta que tiene que ver con un problema en los cuellos de botella, se le ha sumado un fuerte encarecimiento de las materias primas. Esto ya es un poco más tardío. O es verdad que los mínimos en el precio de las materias primas que antes comentaba lo tuvimos en abril del año 20 es donde hicieron suelo la mayoría de las materias primas coincidiendo con el confinamiento extremo que hubo en la economía mundial. Desde entonces las materias primas empezaron a subir, pero es verdad que las materias primas empezaron a encarecerse en mayor medida a partir de noviembre del año 21, justo ahora, hace un año. Y esto es muy relevante, porque como sabéis, la inflación es la tasa de variación interanual de los precios. Claro, ahora vamos a empezar a tener un efecto base interanual negativo en la evolución de las materias primas. Con que se queden en estos niveles, ya tendríamos que el componente materias primas estaría aportando una caída en los niveles de inflación. Y nos va a pasar en la práctica totalidad de materias primas. Aquí pongo índices de materias primas y podéis observar cómo en todos se ha tocado techo, previsiblemente se ha tocado techo el pasado 8 de junio. Ese fue el día en el que las materias primas dibujaron máximos, el precio del petróleo hizo $120, las materias primas industriales, los alimentos, porque no lo he traído aquí, pero uno de los elementos diferenciales de este repunte a la inflación tiene que ver con que los alimentos también se han encarecido. Bueno, fijaos cómo los precios de las materias primas están cayendo. Eso tiene que ver con una sensación o con una confirmación de que también el ciclo económico se está debilitando, pero eso lo dejo para luego, para cuando hable de los factores de demanda y cómo estos también han explicado el repunte de inflación. De momento estoy repasando los factores de oferta, los cuellos de botella, el encarecimiento de las materias primas. Los cuellos de botella parece que ya se están moderando claramente. El encarecimiento de las materias primas es obvio que ya ha dejado atrás los máximos y que a partir de ahora vamos a tener el efecto base interanual. Y aquí dos gráficos adicionales, ¿no? que vienen a ilustrar un poco lo mismo. Fijaos, por ejemplo, el coste de transporte de las mercancías. Lo podemos medir a través de distintos indicadores. El gráfico de la izquierda es bien representativo y podéis ver cómo la falta de barcos, la falta de medios para transportar bienes llevó a un brutal encarecimiento de distintos índices que lo que mide es el coste de los fletes, el coste del transporte de los bienes y cómo eso ahora ya se ha normalizado a una gran velocidad. O cómo se produjo el famoso efecto látigo. Y ese tipo de cosas que, insisto, sé que son un poco técnicas, pero creo que es muy importante para entender los factores de oferta. ¿Qué llamamos el efecto látigo? Bueno, pues el efecto látigo es: tú eres una empresa que traes tus mercancías desde China o desde donde sea, te das cuenta que estás haciendo el pedido y que te dicen que va a tardar más tiempo de lo habitual porque no hay estocaje, y entonces si tú habitualmente pides 5 unidades de ese bien, como te das cuenta que posiblemente no te van a dar las 5 unidades que tú quieres o van a tardar más tiempo en dártelas,
pues en lugar de pedir 5, pides 10 o pides 15. ¿Eh? Esto es como cuando hay una salida a bolsa o una emisión de un bono y hay una sobredemanda, pues lo mismo nos pasó con los bienes. Y hubo lo que se llama el efecto látigo, y el efecto látigo es que hubo un exceso de demanda por parte de las empresas. Pidieron de más ante la constatación de que no había disponibilidad de bienes. Si necesito 5, pues pido 10. Y eso autoalimentó el problema. Porque claro, de repente la industria empezó a recibir pedidos por unos importes superiores a lo que había sido habitual. Y eso es lo que provocó, bueno, pues un particular problema desde el lado de la oferta. Eso parece que ya se está resolviendo también, ¿eh? Y lo podemos analizar a partir de esos indicadores que son pedidos relativizados con el nivel de inventarios, ¿eh? Y fijaos cómo eso pues también se está moderando. Por lo tanto, primer factor de oferta. Y a los economistas debo reconocer que las perturbaciones desde el lado de la oferta nos dejan locos, porque no terminamos de saber cómo reaccionar ante un problema de oferta. Nosotros somos más expertos, y sobre todo la política monetaria y la política fiscal, a cómo reaccionar a un problema de demanda, pero a un problema de oferta mucho me temo que no podemos hacer más que así y confiar en que el efecto sea lo más lento, o perdón, lo menos intenso posible y lo más corto posible en el tiempo. Y afortunadamente, como digo, parece que tanto por cuellos de botella como por encarecimiento de las materias primas, lo peor podía haber quedado atrás. Y junto a ese encarecimiento de los factores de oferta, nos hemos encontrado que los factores de demanda también han presionado. Y esto sí fue la sorpresa, ¿eh? Porque podíamos intuir que que a la salida de la crisis COVID, bueno, pues que la demanda tal vez no iba a ser tan elevada. Digo la demanda de los ciudadanos, digo el propio crecimiento de la economía. Y sin embargo, el crecimiento de la economía ha sido muy, muy intenso, mucho más intenso de lo que podíamos decir. Y eso lo empezamos a percibir a partir de primavera de este año, cuando ya se empezó a observar que la inflación se aceleraba y que la inflación pasaba al 6 y pasaba al 7, y aunque no se ve en este gráfico, en otro que tengo más adelante, lo veíamos en el efecto traslación sobre la inflación subyacente. Cuando ya la general en primavera supera el 7, supera el 8, y cuando vemos que la inflación subyacente también repunta, es cuando tuvimos que cambiar el discurso los economistas, es cuando tuvo que cambiar el discurso los bancos centrales y cuando los mercados financieros aceleraron el repunte de los tipos de interés y la caída bursátil. Porque lo que nos dimos cuenta es que si tras un problema de oferta había también un problema de demanda, en este sentido, de que la demanda era pujante, pues el repunte de la inflación no era transitorio, porque no estaba solo vinculado a los factores de oferta. También había factores de demanda. Y ahí es cuando los bancos centrales dijeron: esto ya no es transitorio, esto ya me empieza a preocupar, ¿eh? Esos kilos de más que yo estoy ganando veo que ya no me los quito, y por lo tanto tengo que actuar de forma mucho más contundente. Y eso es lo que vimos en la segunda mitad, perdón, en la segunda mitad, bueno, a partir de la primavera de este año. Los factores de demanda. Fijaos que esto es un gráfico del Banco de España que ilustra lo que estoy comentando. Son los factores que han limitado la producción de las empresas españolas. En el siguiente gráfico tenéis lo mismo, pero de las empresas del conjunto de Europa, para ver si lo que ha condicionado la función de producción ha sido la demanda o ha sido la oferta. Fijaos cómo los componentes de demanda, al estar hacia abajo, tal y como están construidos estos índices, lo que nos viene a decir es que no ha faltado demanda, es que ha habido mucha demanda. Fijaos en el caso del Banco de España, del gráfico vinculado a las empresas españolas. Se le pregunta a la empresa española: ¿has tenido problemas con la demanda de tus bienes? Bueno, nos dijeron las empresas españolas que sí lo tuvieron hasta septiembre del año 20, hasta que en ese momento estábamos todos, y ese verano fue un verano muy triste y casi no salimos y casi no hicimos nada. Pero desde entonces empezamos a salir, empezamos a vivir otra vez, y fijaos cómo el componente de demanda se redujo de forma bien significativa. Por lo tanto, y viendo cómo vamos haciendo esa cronología de lo que ha sido la inflación, una perturbación inicial de oferta doble, cuellos de botella y encarecimiento de las materias primas, que debería haber sido coyuntural y transitoria, nos damos cuenta que no es coyuntural ni transitoria, porque tenemos otro componente adicional,
que está vinculado con los factores de demanda. Y esta es la primera vez en la historia, y esto sí que es inédito para los economistas, que encontramos la coexistencia de factores de oferta y de factores de demanda. Esto no es normal, no es habitual que hayamos visto la confluencia de factores de oferta y factores de demanda. Y eso es lo que ha provocado que la inflación se nos haya ultra disparado, porque nunca antes en el tiempo, y es el gráfico que se ve aquí, es la descomposición, pone Banco de España, pero es OCDE, perdonad, es la descomposición del repunte de la inflación, cuánto se debe a factores de oferta y cuánto se debe a factores de demanda. Y fijaos que 50-50. Por lo tanto, no le echéis la culpa solo a la oferta, sino también hay que echarle la culpa a la demanda. Y en todo esto hay quien dice, bueno, la oferta, la demanda y algo que nos enseñaron en la carrera y los agregados monetarios y la liquidez. Y se ha reencarnado Milton Friedman o ha resucitado Milton Friedman y es la inflación un fenómeno monetario. Bueno, aquí yo soy un poco más escéptico, ¿eh? Y creo, y esto yo sé que genera polémica y luego podemos discutir porque creo o creemos en AFI que del repunte de la inflación no tiene tanto que ver la abundante liquidez inyectada por los bancos centrales. Yo sé que esto es lo que más polémica genera, ¿eh? Nosotros pensamos que la oferta claramente, que el dinamismo de la demanda también y que la oferta monetaria no ha sido tan importante. Pero bien merece la pena echar un vistazo a lo que ha pasado con el tamaño de los bancos centrales en los últimos 14 años. 14 años es el tiempo que ha pasado desde la crisis de Lehman Brothers, que parece que no, pero ha pasado ya algo de tiempo y durante estos 14 años los bancos centrales han estado inundando el mercado de liquidez. En distintas etapas, ahí lo podéis ver, inicialmente, luego tuvieron un parón, luego la Reserva Federal redujo el tamaño de su balance, el BCE fue más tímido al principio, luego lo aceleró, bueno, ahí lo podéis ver. 8 billones de dólares o de euros, total, ¿no? 4 y 4 es un poco lo que han inyectado los bancos centrales en estos últimos 14 años. Si lo hacemos de forma un poquito más corta, aquí lo tenéis, ¿eh? Entre cada una de las etapas para reconocer que efectivamente los bancos centrales han inyectado mucha liquidez. Y por dos motivos. Uno, primero, como reacción a la crisis COVID perdón, a la crisis de Lehman Brothers. Y dos, como reacción a la crisis COVID. Este gráfico, el de la derecha, es el que tiene que ver con el aumento del tamaño del balance asociado a la crisis COVID. Fijaos cómo por el COVID la Fed ha creado 4,7 billones de dólares y el Banco Central Europeo ha creado del orden de 4 billones. Como sabéis, eso aproximadamente puede representar del orden del 15-20% del Producto Interior Bruto. Insisto, no nos ponemos de acuerdo los economistas, no hay todavía evidencia econométrica y empírica suficiente para poder vincular el aumento de la inflación de los últimos meses a ese incremento de la liquidez. Estamos en una fase en donde los bancos centrales están reduciendo la liquidez y donde seguramente la Reserva Federal de Estados Unidos lo va a hacer de forma más intensa. Algo ya está reduciendo, pero hay que sacar la lupa para poder observar la reducción de la liquidez, que sería el gráfico gris. Es muy poquita la reducción de la liquidez que ha hecho y previsiblemente a lo largo del próximo año veamos cómo la Reserva Federal va retirando la liquidez. En el caso del Banco Central Europeo, bueno, también, pero yo creo que en el caso del Banco Central Europeo merece, y esto también, yo sé que es técnico, pero en este foro se puede hacer cosas muy técnicas, es la desagregación de esos 4,1 billones de euros que ha creado el Banco Central Europeo en la crisis COVID. Han tenido dos destinatarios. Por un lado, crédito a las entidades financieras con las famosas TLTRO3. El Banco Central Europeo les prestó dinero, les prestó 1,5 billones para que las entidades financieras dieran crédito a la economía real y de paso compraran bonos, y algo de eso han hecho, pero gran parte de esa liquidez no fue a la economía real, sino que gran parte de esa liquidez se la devolvieron al Banco Central Europeo en la facilidad marginal de depósito, haciendo una especie de carry trade, porque el BCE, por esa liquidez que pedían los bancos en las TLTRO, el BCE les pagaba dinero y ese dinero lo cogían los bancos y se lo depositaban en la facilidad marginal de depósito del Banco Central Europeo, con lo cual hacían un
era un free lunch, y ganaban dinero y no tenían que hacer absolutamente nada. Pero ese dinero no fue a la economía real, ese dinero no fue a la compra de bonos. Esto es lo que ha cambiado. En el último Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo se anunció que ese free lunch ya no tenía mucho más sentido y que por lo tanto ya no se puede hacer carry trade. ¿Qué han hecho las entidades financieras en la subasta? Y no se ve aquí. Bueno, pues han devuelto del orden de 300.000 millones de euros, y eso se va a ver reflejado en el tamaño del balance del Banco Central Europeo, que va a caer en esos 300.000 millones de euros en los próximos meses. Pero eso no debería tener un efecto negativo sobre los mercados financieros, porque, insisto, ese dinero que va a retirar el Banco Central Europeo era dinero que en el fondo estaba retirado, porque el circuito era el BCE, se lo prestan los bancos comerciales y los bancos comerciales se lo devuelven al Banco Central Europeo. Por lo tanto, ¿va a reducirse el tamaño del balance del Banco Central Europeo? Sí, pero sin apenas impacto sobre la liquidez en el mercado. Y sobre todo, sin la liquidez en los mercados de bonos o sin que haya ventas por parte del Banco Central Europeo de su cartera de bonos. Y esto es tremendamente relevante a la hora de anticipar qué va a pasar con los tipos de interés a largo plazo. ¿Cuál sería el riesgo? Bueno, pues el riesgo es que esos 2,6 billones de euros que ha comprado el Banco Central Europeo desde el inicio del COVID, pero los prácticamente 3,3 billones más 1,8 billones, es decir, el Banco Central Europeo tiene el orden de 4,1 billones de euros en deuda pública de los países del área euro. Ha sido el experimento monetario más singular de la historia. Los bancos centrales han, eso que estaba prohibido, han monetizado el déficit público, han creado dinero para comprar los bonos emitidos por los gobiernos. Es obvio que eso es uno de los talones de Aquiles, es obvio que eso es uno de los parámetros que tendremos que analizar y tendremos que predecir qué va a pasar con ese saldo de deuda de bonos que tienen los bancos centrales en su balance. Los más agoreros lo que dicen es que el Banco Central Europeo va a acabar por vender todos estos bonos, y el día que salga a vender esos bonos tendremos un repunte de los tipos de interés sin precedentes. Bueno, eso es lo que pasó un poco en el Reino Unido hace un mes y pico. Es verdad que ahí tuvimos además un elemento distorsionador de unos anuncios por parte de las autoridades que no fueron del todo acertados. Pero es verdad que eso fue una cata de lo que podría pasar en el mercado de bonos si los bancos centrales optaran por salir a vender su paquete de bonos. Y entendemos que el Banco Central Europeo no está en condiciones, ni la economía europea está en condiciones de salir hoy a vender esta ingente cantidad de bonos. Los agoreros, los escépticos, los que consideren que los tipos de interés se van a ir hasta el 8% o hasta el 9% y que por tanto queda todavía otro tramo alcista en TIR, dirán que va a estar asociado a las ventas por parte del Banco Central Europeo de su paquete de bonos. Insisto, que no es nuestro escenario, pero es obvio que es un factor de riesgo que uno tiene que vigilar. He comentado, ¿no? Esto ha sido el incremento de la oferta monetaria, he comentado ese debate entre los puros monetaristas y con Friedman a la cabeza, con, bueno, no sé decir, los keynesianos. Y aprovecho para recomendaros un libro que me acabo de leer y que se acaba de publicar en español, que es Samuelson contra Friedman, porque habla de los años 70. Y es muy útil para comparar. Joder, el autor no sé si ha tenido suerte y ha sacado un manual, es una especie de medio biografía del debate que tenía Friedman y Samuelson en el Newsweek. Y es que es súper oportuno porque es el momento actual. Y es el debate de si la liquidez importa y de cómo tiene que hacer frente la política monetaria y la política fiscal a un shock de oferta. Entonces hubo un shock de oferta, que luego al final lo recordaré. Un shock de oferta mucho más intenso que el que tuvimos ahora. Pero es verdad que los economistas no tenemos mucha evidencia empírica de shocks de oferta. Y el último gran shock de oferta lo tuvimos en los 70 y llevó a ese debate intenso entre monetaristas y keynesianos, que se repasa muy bien en ese manual, que os lo recomiendo porque creo que es muy oportuno para la situación actual. Por lo tanto, ¿de qué tenemos que hablar para la hora de entender qué ha pasado la inflación y entender qué va a pasar con la inflación? Factores de oferta, cuellos de botella, encarecimiento de materias primas, factores de demanda, fuerte crecimiento del PIB post-COVID y fuerte liquidez. Los factores de oferta están remitiendo y además están remitiendo de forma importante.
los factores de demanda están remitiendo, porque el pulso de la economía mundial nada tiene que ver con el que teníamos hace un año. Y la liquidez, podemos discutir si afecta o no sobre la economía y desde luego la liquidez no se va a drenar, ¿eh? Y por lo tanto, quien considere que la inflación es un fenómeno monetario, seguirá diciendo que la fuerte liquidez en el sistema va a ser un factor de presión al alza. Ante este contexto, ¿cómo han reaccionado los bancos centrales? Bueno, pues subiendo los tipos de interés de forma espectacular, de forma histórica. Nunca antes en el tiempo habían subido tanto los tipos de interés. Alguno dirá, bueno, sí, los han subido mucho más. Tenéis razón, no tanto tan rápido. Nunca habíamos visto a un banco central subiendo, fijaos, la pendiente de la subida de los tipos de interés. Los bancos centrales han subido 350 puntos básicos o 400 puntos básicos los tipos de interés en 6 o 9 meses. Eso es absolutamente inédito. Y por eso tenemos pérdidas inéditas en el mercado de bonos este año. No porque el mercado de bonos haya sobrereaccionado. No, no, no. En esta ocasión el mercado de bonos no ha sobrereaccionado. Simplemente los tipos de interés a largo han subido lo que han subido los tipos de interés a corto. Porque el mercado no descontaba. Hace un año nadie descontaba que los bancos centrales iban a ser tan agresivos porque nadie descontaba que la inflación iba a ser tan agresiva. Y eso es lo que ha tenido que asumir el mercado. De repente, la FED te va a poner los tipos de interés en el 5%. El Banco Central Europeo te va a poner los tipos en el 3%. Y lo que ha hecho la curva es un movimiento paralelo al alza. No ha habido un incremento dependiente que suele ser lo habitual. Lo habitual hubiera sido que el tramo corto estuviese quieto y que el tramo largo hubiera ido subiendo, anticipando las futuras subidas de tipos de interés por parte del Banco Central. Es el típico bearish steepening, que es el movimiento típico que tenemos en las curvas de tipos de interés antes de que se inicie el proceso de endurecimiento de la política monetaria. Pero esta vez ha venido el endurecimiento de la política monetaria sin que nadie nos advirtiera, porque ni los propios bancos centrales ni ningún agente fue capaz de anticipar este repunte en la inflación y esta prioridad absoluta de los bancos centrales para intentar frenar a toda costa el repunte de la inflación. Un esquema, un resumen de lo que he estado tratando de comentar aquí: factores de oferta, factores de demanda, elevada liquidez, fuerte reacción de los bancos centrales. Yo ponía estas preguntas hace, bueno, pues en febrero o en marzo, y eran preguntas, y hoy me temo que algunas tienen unas respuestas que en principio tal vez no nos han gustado del todo. Oye, ¿los bancos centrales qué prefieren, el crecimiento o la inflación? En la última década han preferido el crecimiento, claramente, porque la inflación no era. Es más, los bancos centrales querían un poquito de inflación. Ahora está claro, nos han recordado que ahora su objetivo claro es la inflación. Oye, ¿y la inflación puede ser que se corrija solo si hay una recesión? ¿Solo si los factores de demanda se hunden? Pues podría ser, y eso es lo que una parte del mercado se ha asustado, y especialmente el mercado bursátil. De hecho, oye, ¿y si los bancos centrales que ahora priorizan la inflación, la única forma de contener hacia abajo la inflación es tirando abajo el componente de demanda y para eso es necesario provocar una recesión? ¿Estarían dispuestos a provocarla? Pues la respuesta es sí. Entonces, claro, muchos se han asustado. Han dicho, oye, ¿los bancos centrales estarían dispuestos a provocar una recesión para controlar la inflación? Sí. Esto es, si la inflación no dibuja un punto de inflexión, ¿los bancos centrales van a seguir subiendo los tipos de interés hasta donde sea necesario para provocar una recesión? Sí. Y entonces, pues me asusto. Me asusto porque puede ser la primera vez en la historia que los bancos centrales nos aboquen hacia una recesión, precisamente para intentar evitar que se enquisten las expectativas inflacionistas. Esa es la mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que en nuestra opinión y en opinión del mercado y demás, se puede pensar que lo peor de la inflación ha quedado atrás. Si miramos este cuadro de seguimiento, cuadro de mando de los factores explicativos de la inflación, que es de lo que he estado hablando en los últimos minutos, podéis observar que costes de transporte, materias primas, agregados monetarios y demás me permite tener con cierta expectativa, insisto, de que lo peor de la inflación ha podido quedar atrás y que a partir de ahora el efecto base va a ser muy importante y eso nos permite tener estas previsiones. Ahí os traigo las previsiones de inflación que tenemos en AFI para Estados Unidos y para el área euro. Y fijaos, como digo, esa moderación y una moderación que puede ser muy importante, tan importante como, y fijaos este dato, es posible que a finales del próximo año o incluso en verano, en algún momento del tiempo,
la tasa de inflación esté en el 2%. No me lo puedo creer, porque al principio Joaquín decía, oye, la inflación está en el 6, en el 7 o en el 8. Y dice, pero ¿cómo que se va a ir al 2% el próximo año? Bueno, fijaos, si continúa esta caída, esta moderación de los factores de oferta y el efecto base interanual, que es sumamente importante, claro, es que la inflación es el aumento del nivel de los precios y con que los precios se queden donde están, ya vamos a ver esa moderación, que no solo damos nosotros, aquí he traído de otros para que veáis que la opinión es generalizada. Ahí tenéis las previsiones de Goldman Sachs. Podemos diferir en el ritmo, en la intensidad, pero también ellos están dando esa moderación o los organismos internacionales. La Comisión Europea, la OCDE, este dato está mal para España 2024, no es un 4,8, es un 2,3. Pero fijaos, después de un año de una inflación alta, una inflación a nivel mundial 7, 8, 9, 10, como hemos visto antes, para 2023 estaríamos hablando de una inflación alta del 4, del 5%, pero moderándose para que ya en el 2024 asistamos a una inflación en línea con el objetivo del Banco Central. Lo decimos los economistas, lo dicen los organismos internacionales y lo dicen los mercados financieros. Claro, los mercados financieros nos dicen muchas cosas y aquí traemos swaps de inflación para ver, oye, qué me están descontando los mercados respecto a la inflación. Y lo que vemos es que también aquí se está asistiendo a una moderación después de un fuerte repunte que tuvimos en los últimos 6 meses. ¿Y qué me está descontando los mercados? Bueno, pues que después de una década con una inflación media al 1,5% y un tipo de interés del Banco Central en el 0%, es decir, una política monetaria súper expansiva, ahora en el próximo lustro o en la próxima década, de lo que se puede hablar, e insisto, esto son cotizaciones de los mercados, es que la inflación en el próximo lustro o década va a ser del 2,5%. Es decir, que de repente tenemos 100 puntos básicos más de inflación, por así decirlo, estructural. Es una inflación más alta que la que teníamos hace una década, y estoy de acuerdo, pero no es una hiperinflación. ¿Cómo debe reaccionar un banco central a una inflación que son 100 puntos básicos más altos y que está algo por encima del objetivo del Banco Central? Pues ahí es donde podemos discutir. Lo que está claro es que no van a mantener una política monetaria tan sumamente expansiva como en la última década con tipos de interés en el 0%. En nuestra opinión, vamos a tener tipos de interés en la zona del 2,5% o del 3%, no en la zona del 5 o del 6, sino tipos en el 2,5-3%. Es decir, muy en línea con la inflación. Es decir, tras una década de una política monetaria muy expansiva, buscando, incentivando el crecimiento económico, la política monetaria va a ser neutral y los tipos de interés van a estar en línea con la inflación. Si queremos estimular el crecimiento, no va a ser vía política monetaria, tendrá que ser vía política fiscal. Y ahí entra en otro debate de si tenemos margen de actuación, de si no, de si debe ser posible, de si no debe ser posible, pero de eso se está hablando. De hecho, no sé si sois conscientes que ya nadie habla ni de recortes del gasto público, ni de austeridad. Esto ha cambiado radicalmente el discurso, ¿eh? Y a medida que estamos considerando que ya la política monetaria poco más puede hacer en materia de expansión, pues tal vez sea la política fiscal la que tiene que actuar. Bueno, en las siguientes páginas, y me quedo sin tiempo, pero es una documentación que podéis mirar, es simplemente pues, análisis de regresión, un poquito de econometría, para que veáis esas expectativas de inflación, con qué están correlacionadas, si con la inflación actual, si con el precio del petróleo, si con la variación. Bueno, creo que puede estar bien, ¿no? Para entender que tras el repunte actual de la inflación ha habido algo mucho más allá que no solo el repunte del precio de las materias primas. Ha habido otras cosas que incorpora elementos diferenciales al análisis de la inflación, pero que en cualquier caso también los mercados financieros coinciden con los economistas y los organismos internacionales. Inflación alta, pero moderando el próximo año, inflación el próximo lustro más alta que en la última década, en la zona del 2,5%. ¿Y cómo deben reaccionar los bancos centrales ante ese escenario? Claro, fijaos, es un poco lo que os decía, los bancos centrales no han hecho más que reaccionar a la subida de la inflación. Y si yo pusiera aquí el tipo de interés a 10 años, es lo mismo. El tipo de interés a 10 años ha sobrereaccionado. No, ha ido igual que ha ido la política monetaria. ¿Ha sobrereaccionado la política monetaria? No, ha ido igual que la inflación. Es la inflación lo que ha sobrereaccionado. Y digo
en pretérito perfecto compuesto, porque entendemos que ha terminado. Y ojalá sea así, porque a partir de ahora iríamos viendo esa moderación de la tasa de inflación. Poco a poco, pero va para volver a los niveles en línea con el objetivo de los bancos centrales. ¿Cómo deben reaccionar los bancos centrales? ¿Tienen que llevar los tipos de interés al mismo nivel que estaba antes cuando la inflación estaba en ese nivel? Pues parece que no, que era la tesis que os estaba comentando antes. Yo creo que nos hemos dado cuenta que una política monetaria tan sumamente expansiva como de la última década no ha servido para estimular la economía, ha podido provocar alguna asunción de riesgos en los mercados financieros no adecuados y algunos sectores, como el vuestro o como el sector financiero en general, pues un contexto de tipos tan bajos no es favorable. Por lo tanto, buenas noticias para vuestro sector, el hecho de que los bancos centrales, bueno, vayan a bajar algo los tipos de interés, pero podamos pensar en tipos de interés más altos en la próximo lustro que lo que hemos podido tener en la última década. Bueno, este es un poco de lo que estoy hablando, es cómo año tras año cada punto es un año y es el binomio entre inflación y tipo de interés, como el tipo de interés ha tendido a estar siempre por encima de la tasa de inflación, como sin embargo entre el año 2016 y el 2021 los tipos fueron cero y cómo ahora podemos pensar en una evolución de los tipos de interés, bueno, pues una ligera subida y una moderación de la inflación. Lo que aquí pido siempre es que os lo imprimáis, os lo ponéis en vuestro despacho y pongáis una chincheta, porque es así de sencillo. Oye, ¿dónde va a estar el 2023 y dónde va a estar el 2024? Y dentro de 2 años nos vemos y vemos qué es lo que ha sucedido. Pero aquí básicamente lo que os pido es, oye, ¿tú dónde piensas que va a estar la inflación en el área euro en media del próximo año y qué va a hacer el Banco Central? Fijaos, nosotros pensamos que la inflación se va a ir moderando hacia la zona del 5 y pico por ciento, los tipos en el 3, y luego fijaos, en el 2024, pues tipos en la zona del 2 y pico y una inflación moderándose. Bueno, algunos dirán que esto es un escenario demasiado optimista. Bueno, es un escenario al hilo de esos factores o de ese análisis que he hecho de la inflación. Y aquí os pido que os mojéis, que os lo pongáis en vuestro despacho o cada uno donde quiera ponerlo y que con una chincheta azul pues ponga cuál es su par de inflación y tipo de interés. Y yo, si quieres, para ajustarme al tiempo, aquí Perfecto. termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu magnífica exposición, David, como siempre. Es un placer contar contigo. Muchísimas gracias. David no se va a poder quedar toda la jornada, entonces, si queréis hacer alguna pregunta, por favor, hacerla ahora. Levantar la mano, cualquier duda que tengáis, y os acercaré el micrófono para que podáis hablar. Los que estáis en casa también, que sois como 50 más, si queréis hacerla a través del chat. También se la haremos llegar a David. Tú, David, siempre eres muy optimista. Es un placer escucharte porque a los financieros se les va la depresión al escucharte. Te escuchamos cada año desde hace como 15 años y la verdad es que es un placer. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Hombre, pues yo diría se me considera optimista porque diga que el próximo año la inflación se va a moderar al 4. En el fondo no es ser optimista pensar que la inflación va a estar en el 4%, porque es un nivel elevado. Ahora, ¿qué sucede? Que frente a aquellos que consideren que la inflación va a ser del 7 y que no vamos a salir de este nivel de alta inflación, claro, podemos resultar optimistas. O yo lo que igual diría es que ellos son demasiado pesimistas. Ya sé que es en función de dónde se mire, ¿no? Hombre, es verdad que hacer esta conferencia ahora me da un punto de ventaja respecto a haberlo hecho hace 3 meses. Hace 3 meses la visibilidad que teníamos sobre el punto de inflexión de la inflación no era tal. Incluso por eso ha hecho un punto de inflexión la curva de tipos y la bolsa. Yo diría que es, sí, desde el 6 de junio, máximos en materias primas, y desde mediados de octubre o incluso mediados de septiembre, cuando se han ido publicando datos de inflación en Estados Unidos, que aquí sí se ve claramente el punto de inflexión, ¿no? Me da un poquito más de ventaja a la hora de defender un entorno de una moderación paulatina de la inflación. Y ya sé que en Europa no, ¿eh? Y alguno dirá, oye, ya, eso se ve en Estados Unidos, pero en Europa no. Bueno, es que en Europa y sobre todo en Alemania, ¿no? En la siguiente tabla tenéis la evolución de la inflación de distintos países. No en el caso de España, donde se está dibujando ese punto de inflexión. Es verdad que en Europa
las presiones inflacionistas están siendo más altas que en Estados Unidos por varios motivos. Uno, la guerra está siendo aquí y el efecto distorsionador es mucho más importante aquí, por ejemplo, en alimentación, en fertilizantes, en ámbitos que en otras veces no habíamos tenido un repunte en la inflación, pero esta vez sí. Dos, aunque está en camino de reforma, el sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad, que tantos dolores de cabeza nos ha generado y que está pensado para una descarbonización de la economía, y está muy bien que nos descarbonicemos, pero claro, ahora la prioridad es atajar la inflación. Y otro factor que también nos ha costado aquí un diferencial de inflación, y es la pérdida de valor del euro. La depreciación del euro pues también nos ha metido un punto de inflación adicional, y por eso en Europa la inflación es más alta y todavía no hemos curvado la inflación, aunque parece que va a ser en los próximos 2 o 3 meses. La depreciación del euro ha sido la consecuencia de un diferencial positivo de los tipos de interés. Claro, cuando sube tipos la Fed, pues te obliga al resto de bancos centrales a acompañarle. Yo no sé qué ganas tenía el Banco Central Europeo de subir los tipos, pero se ha visto obligado porque el spread de tipos entre Estados Unidos y Europa no puede irse mucho más allá de 200 puntos básicos, porque se va mucho más allá de 200 puntos básicos, claro, el euro se hunde. Yo como gestor, si el dólar me paga 3, 4 o 5 puntos básicos, 400 o 500 puntos básicos más que el euro, para allá que me voy, porque no es una moneda emergente el dólar, ¿no? Una moneda segura, refugio, que encima me da más tipo, pues allá que voy. Y eso es lo que ha provocado esa brutal apreciación del dólar. Este año es un 15%, pero ya venía un 12%. Es decir, al principio del año 21 el dólar euro estaba en 1,21. Claro, al final una depreciación del euro del 20% nos ha metido un diferencial de inflación adicional en Europa, ¿no? Por eso digo que tras ese peor comportamiento relativo de la inflación en el área euro, que es verdad, y especialmente en Alemania, en los 2 o 3 próximos meses, eso vamos a empezar a ver cómo se curva también, ¿no?